Y por último vamos a ver algo que ustedes ya saben, así que solamente es agregar un poquito con respecto al discriminante. Lo que hace el discriminante ahora en las funciones cuadráticas es ver cuántas veces la parábola va a cortar al eje X. Nosotros en las ecuaciones cuadráticas usábamos el discriminante para ver cómo iban a ser sus soluciones, es decir, si vamos a tener dos soluciones reales distintas, si vamos a tener dos soluciones reales iguales, o mejor dicho, una solución, o si no iba a tener solución la ecuación. Pero ahora calcular el discriminante, que es de la misma manera que ustedes lo hacían para las ecuaciones cuadráticas, me va a distinguir cuántos ceros o raíces tiene la parábola. Entonces, saber la cantidad de ceros o raíces es saber cuántas veces la gráfica va a cortar al eje X. Entonces, si ese discriminante, cuando ustedes lo calculen con la fórmula de b al cuadrado menos 4 por a por c, me dé un valor positivo, es decir, mayor a 0, como tiene dos raíces reales distintas, quiere decir que va a cortar al eje X en dos puntos. No sabemos en cuáles van a ser esos dos puntos, es decir, el discriminante no me dice cuáles van a ser, pero sí me dice cuántos. Para saber cuáles van a ser, voy a tener que resolver en forma completa la fórmula resolvente. En nuestro ejemplo, cuando resolvimos la fórmula resolvente toda completa, ahí nos dimos cuenta que cuáles eran los valores. Pero si hubiéramos resuelto solamente el discriminante, nos hubiera quedado 1. 1 es mayor a 0, entonces listo, ya de acá sabíamos que íbamos a tener dos raíces. Por lo tanto, la parábola tiene que cortar al eje X dos veces, en dos puntos diferentes. ¿Qué pasa cuando lleguen a que el discriminante les dio 0? Bueno, no sabemos cuál va a ser esa raíz, pero sí sabemos que va a tener una sola, es decir, que va a cortar al eje X una vez. Por ejemplo, puede pasar esta forma, ¿sí? La función cuadrática la toca al eje X una sola vez, es decir, que la curva la hace justo ahí en ese punto que está sobre el eje X. La otra opción es que el discriminante me quede negativo, es decir, menor a 0. Bueno, en ese caso no van a haber raíces reales, por lo que no podíamos resolver la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, eso quiere decir que la parábola nunca va a pasar por el eje X. Puede quedar totalmente hacia arriba del eje X o puede quedar por acá abajo, pero sin tocar al eje X. Entonces el discriminante está bueno calcularlo porque me ayuda a verificar si está bien cómo me quedó la parábola. Porque si el discriminante da positivo, sé que nuestra parábola tiene que cortar al eje X en dos puntos. Si el discriminante quedó igual a 0, sabemos que entonces que la parábola tiene que cortar al eje X en un punto. Y si el discriminante quedó un número negativo, entonces sabemos que la parábola no tiene que cortar al eje X. Bueno, les explico un poquito las actividades que ustedes tienen que resolver. El primer punto es un cuadro donde tienen que completar este cuadro calculando ciertos elementos. Son 4 funciones. Yo se las he dado con distintas letras para no confundir. La primera función es la f, donde ustedes tienen que completar quién es a, quién es b, quién es c. Tienen que colocar acá los valores de las raíces, entonces van a tener que utilizar la fórmula resolvente, que eso lo aplican en cálculos auxiliares en su hoja, y después los dos resultados que tengan lo escriben acá. Pero recuerden que esos cálculos auxiliares me lo tienen que mandar en las fotos de la tarea. Después les pido el eje de simetría, entonces también hacen los cálculos aparte y acá escriben directamente con el vértice lo mismo, la ordenada lo mismo. O sea que acá les estoy pidiendo los 4 elementos de la parábola. Y en este último casillero les pido el discriminante, que es lo que les acabo de explicar. Aplican la fórmula aparte y después escriben acá el resultado. Acuérdense que siempre es escribir el triangulito, el delta igual, y ahí escriben el número que les dio. Lo mismo con la función g. Y ahora con estas otras dos funciones ustedes la van a tener que armar. Yo les doy el valor de a, b, c y ustedes la arman. Ojo que acá como c es 0, entonces va a ser una incompleta. Y si quiere escríbanle otras letras acá.
Yo ya usé F, ya usé G. No sé, pueden usar T de X, pueden usar S de X, la letra que ustedes quieran. Pero acá en el punto 1 no tienen que graficar, solamente es calcular, aparte en cálculos auxiliares, lo que les pido en este cuadro y después completarlo solamente con los valores obtenidos. En el punto 2 sí les pido ya graficar. Son 4 funciones, entonces acuérdense que para graficar primero tengo que calcular los elementos y después graficar. Cuando ustedes vayan a usar la fórmula resolvente para alguna ecuación incompleta, para alguna función incompleta, como por ejemplo acá, en la fórmula resolvente reemplacen ese valor por 0. Entonces ustedes ya saben que la fórmula resolvente uso A, B y C. Bueno, pero si es incompleta, cada vez que usen el valor B, por ejemplo, lo reemplazan por 0, si es que es incompleto porque falta B, o si es una función cuadrática incompleta porque falta C, como en este caso, bueno, al usar la fórmula resolvente reemplacen a C por 0. Es decir, el discriminante y la fórmula resolvente se pueden utilizar igual si la función cuadrática es incompleta, reemplazando a ese valor por 0, porque ya sabemos que incompleto quiere decir que valga 0. En el punto 3 tienen 4 funciones escritas acá arriba y abajo tienen las gráficas, pero tienen que reconocer cuál es la gráfica de cada función que yo les doy. Por ejemplo, la primera es x al cuadrado más 1. Bueno, tengo que escribir si esta es la función, es esta o es esta. Y eso se van a dar cuenta con las características que estuvimos hablando. Por ejemplo, si A es positivo, ya sé que las ramas van hacia arriba. Si A es negativo, van hacia abajo. Si A y B tienen el mismo signo, entonces está desplazada hacia la izquierda. Si A y B tienen distintos signos, está desplazada hacia la derecha. ¿Sí? Es con esas características que vimos. Y los ayudo acá un poquito en el B y en el D. Está todo el paréntesis elevado al cuadrado. Entonces ahí van a tener que resolver primero un poquito. ¿Cómo se resolvía esto? Y es un binomio elevado al cuadrado. Entonces se resuelve con la fórmula del cuadrado de un binomio. El primero al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado. Cuando resuelvan eso, ahí les va a quedar la función cuadrática. Lo mismo con este. Y ahí pueden ver, van descartando cuál sería y cuál no. Por último, le he puesto acá una imagen para que sea también una ayuda a memoria, que es con respecto a darnos cuenta si las ramas van hacia arriba o hacia abajo. Dijimos que dependía del valor de A. Entonces, si el valor de A es positivo, es decir, cuando una persona es positiva, siempre la simbolizamos con una carita feliz. Entonces, esa sonrisa de la carita feliz me estaría formando, digamos, la parábola con las ramas hacia arriba, que se la llama cóncava hacia arriba. Y cuando una persona, por ejemplo, es negativa, es decir, lo puedo relacionar con el coeficiente A cuando es negativa, su sonrisa está hacia abajo. Entonces la forma de la sonrisa hace que sea una parábola con las ramas hacia abajo, que eso se lo llama cóncava hacia abajo.